Lo que nos interesa pensar es qué es una buena persona en ese contexto. ¿Qué se entiende por ser una buena persona? Si empieza a ser algo peyorativo, ese concepto, herejía, porque implica una inmoralidad, entonces, ¿qué es ser buena persona? Federici menciona ciertas prácticas políticas que están autentificadas, es decir, legitimadas por ciertos discursos. Lo que a mí más me interesa son esos discursos, porque las prácticas están en el archivo histórico. De hecho, Federici las cita y va a las fuentes, ¿no? Es más, te pone exactamente en qué territorio, en qué años, de dónde lo sacó. Tiene todo un trabajo historiográfico muy interesante, pero más que las prácticas, lo que me interesan son los discursos que van a legitimar esas prácticas. ¿Qué prácticas me refiero? Algunas las mencionamos en el encuentro anterior. Por ejemplo, las leyes sangrientas que buscaban perseguir fundamentalmente a vagabundos y mendigos en pos de la protección de la propiedad. Prácticas como el cierre de tabernas y baños públicos, la prohibición de beber alcohol y de insultar, es decir, toda actividad ociosa, improductiva, para el modo de producción emergente que es el capitalismo. La sexualidad no reproductiva, es decir, la sexualidad ligada al placer era condenada. Los métodos anticonceptivos eran considerados maleficios. Las prácticas abortivas, la autogestión del cuerpo, porque recordemos que la partera era también la que sabía de los abortos y era también la que sabía de fitoterapia, de hierbas medicinales. Entonces, la persona que autorregulaba su cuerpo era considerada una bruja porque estaba realizando un maleficio. Es decir, cualquier forma ilícita de poder, todo lo que estuviese relacionado a la magia era una forma ilícita de poder porque no estaba regulada por esos estados nacientes, era considerado una herejía. Federici menciona más prácticas políticas muy concretas, pero en definitiva todo lo que no es negocio para la industria. Recuerden que la palabra negocio tiene ese prefijo que implica la negación del ocio. Entonces, toda actividad ociosa, las orgías en los aquelarres, los juegos se prohibieron también, eran considerados todos esos herejes, los que practicaban ese tipo de actividades. Ahora, ¿qué discursos sostienen estas prácticas? Porque vuelvo a decir, una verdad, algo que se instituye como una verdad en una formación histórica, implica un procedimiento de autentificación. Y Federici menciona principalmente 3 discursos que en ese momento funcionan como legitimadores de la persecución hacia estas personas consideradas herejes. Vamos a empezar con el primero, que es el más evidente, y es el discurso que aparece en el Malleus Maleficarum, del latín lo podemos traducir como el martillo de las brujas. Es un texto compendiado por Kramer y Spengler, que se publica en 1487, ambos son monjes, y es un hito fundamental porque muchos demonólogos y puritanistas apelan a este texto para acreditar que determinadas personas son herejes. Pero hay que tener algo presente, y es que el Malleus Maleficarum es el resultado de un proceso que ya había iniciado antes, porque les vuelvo a decir, ya en el siglo XII encontramos prácticas inquisitoriales. Lo que pasa es que esas indagaciones, inquisitio en latín, no tenían la certificación que luego tienen cuando en 1484 aparece la bula papal de Inocencio VIII, que es una bula que publica precisamente porque Kramer, este mismo sujeto que escribe el Malleus Maleficarum, le dice que necesita algo más institucional que logre certificar estas prácticas, porque había muchos tipos de inquisiciones y la inquisición eclesiástica todavía no estaba del todo formalizada porque no había
tal certificación explícita por parte de esta institución. Entonces Kramer le pide a Inocencio VIII que publique la bula papal da el visto bueno para perseguir a estas corporalidades consideradas herejes, y posteriormente, muy poquito tiempo después, habrán notado, se publica el Malleus Maleficarum. De esta edición que tengo yo, página 292, hay varios fragmentos de la bula papal. Miren, les leo un pedacito. Federici dice: la asociación entre anticoncepción, aborto y brujería apareció por primera vez en la bula de Inocencio VIII, que se quejaba de que, y acá lo cita, a través de sus encantamientos, hechizos, conjuros y otras supersticiones execrables y encantos, enormidades y ofensas horrorosas, las brujas destruyen a los vástagos de las mujeres. Ellas entorpecen la procreación de los hombres y la concepción de las mujeres. De allí que ni los maridos puedan realizar el acto sexual con sus mujeres, ni las mujeres puedan realizarlo con sus maridos. Bueno, eso es un pequeño fragmento. Ya Inocencio da el visto bueno y da argumentos que a la luz del presente podemos cuestionar para identificar quién es una bruja. Luego lo que hacen con el Malleus Maleficarum Kramer y Spengler es ampliar ese discurso y también sumar testimonios de personas que dicen cómo se ve una bruja, es decir, que fundan el mito de la bruja. ¿Y qué es lo que hace una bruja? Por ejemplo, se le atribuyen a las brujas prácticas como robar los miembros masculinos y esconderlos en cajitas muy chiquitas o en nidos de pájaros. Entonces, de repente, en ese texto aparece, si no me equivoco, un sacerdote que dice: sí, a mí me pasó, y de hecho tuve que ir a buscar mi miembro porque me lo habían robado, y cuando fui al nido de pájaros había tantos miembros que no sabía cuál era el mío, y eso fue un problemón. Y esto era considerado una verdad. Y había un testimonio había otro ahí. Que decía: la cajita mía era más grande. Bueno, a la luz del presente es ridículo, pero en ese momento era un discurso legitimador de estas prácticas. De hecho, algo importante que me olvidé de mencionar, que ya incluso antes de que se publique la bula papal y el Malleus Maleficarum, con las prácticas inquisitoriales que les decía que estaban presentes en el siglo XII, aparece una figura que es administrativa, que es la figura del procurador. Así como en el campo eclesiástico era el cura el que a través de la indagación espiritual te decía que confieses tus pecados más oscuros, desde el punto de vista administrativo y con los estados nacientes, que, paréntesis, todavía no eran estados-nación, obviamente, estamos hablando de estados soberanos, más no de estados-nación, aparece la figura del procurador, que es el que regula las relaciones sociales. Y en esa inquisición, en esa indagación, el procurador es el que consulta a los notables de una sociedad. Los notables son personajes destacados, ilustres, sea por su posición económica, sea porque ocupan algún cargo de poder o porque saben mucho en algún área. Y hay algo que es muy interesante, y es que el testimonio de las personas notables indagadas empieza a tener un carácter probatorio. Es decir, que eso sustituye la noción de delito flagrante. Hasta ese momento, para que alguien fuera culpable, había que engancharlo cometiendo el acto ilícito, engancharlo como partícipe de ese hecho explícitamente, delito flagrante. Pero con la figura del procurador y con estos métodos de indagación, alcanza con el discurso de los notables, alcanza con el testimonio para autentificar una verdad. Es decir, que adquiere carácter probatorio. Y esto va a ser fundamental, porque en la Inquisición, la del siglo XII, pero también la de este periodo que estudia Federici, bastaba con la mera acusación para que alguien fuera condenada por brujería. Es decir, incluso si no habías cometido
alguna situación de daño a un tercero, si alguien te acusaba como bruja, eras considerada bruja y eras condenada. Alcanzaba con que alguien dijera que eras bruja. Entonces, ¿quién era la bruja y quién podía denunciar a la bruja? La bruja podía ser cualquiera y podía ser denunciada por cualquiera. Por eso era muy común que el marido denunciara a la mujer porque vio que salía a medianoche, no sabía dónde, y entonces empezó a sospechar que era una bruja. Que los vecinos denunciaran porque había un lugar de reunión de mujeres y no sabía qué pasaba ahí, bueno, entonces denunciaba por posible brujería. Y solamente con esa acusación bastaba para autentificar la verdad. El discurso empieza a tener un carácter central. Por eso nuestra pregunta rectora es: ¿qué vínculos hay entre cuerpos y discursos? Porque un cuerpo es reconocido como insurrecto, como improductivo o como hereje a partir de un discurso que lo autentifica como tal. Y la bruja es una representación simbólica que se construye a nivel discursivo, no solo a partir de lo que dice el Maleus Maleficarum, sino a partir también de otros discursos que ahora vamos a mencionar, como por ejemplo del cuerpo humano como fábrica, o de la estructura del cuerpo humano, posibles traducciones para el libro de Andrés Vesalio, desde un vocabulario mucho más biologicista, ya no es un demonólogo hablando, sino que es alguien que se dedica a la anatomía, y también las filosofías mecanicistas, principalmente de Hobbes y de Descartes, van a tener un rol central. El gran problema al estudiar la caza de brujas es que no tenemos el punto de vista de las víctimas, porque fueron asesinadas. No tenemos textos más que aquellas cosas que dijeron en situación de indagación, que obviamente si te están por ejecutar, vas a confesar que sos una bruja. Si te están diciendo confesa o te mato, vas a confesar que sos una bruja. Pero son las únicas voces que tenemos de las víctimas, aquellas que están atravesadas por el relato de los victimarios. Entonces, eso es lo más importante, entender que el mito de la bruja es una construcción que se produce discursivamente, y por discurso no me refiero solamente a lo verbal, sea oral o escrito, sino también a las ilustraciones, a las pinturas, a los retratos. Quiero que lo veamos también en el texto. Ahora sí, si tienen a mano Calibán y la bruja, vamos a verlo en el Maleus Maleficarum. Recién leímos un pedacito de la bula papal, vimos este fragmento de Monty Python, y si nos vamos a la página del PDF, es la 214. Y si alguien tiene mi edición, que es esta, es la página 293 del PDF, 309 de la edición de tapa amarilla. Y ahí hay un fragmento del Maleus. ¿Ven que dice? Existen 7 métodos por medio de los cuales las brujas infectan de brujería el acto venéreo y la concepción del útero. Primero, llevando las mentes de los hombres a una pasión desenfrenada. Los provocan. Segundo, obstruyendo su fuerza de gestación. Los dejan impotentes. ¿Cómo? Bueno, incomprobable. Los dejan impotentes a través de maleficios. Tercero, eliminando los miembros destinados a ese acto. Esto que les decía, robar miembros viriles. Cuarto, convirtiendo a los hombres en animales por medio de sus artes mágicas. Quinto, destruyendo la fuerza de gestación de las mujeres, en un contexto en donde el útero va a tener un rol central, porque precisamente en esa búsqueda, en ese afán de construir familia nuclear, lo más valioso que tiene una mujer es su útero, en tanto sirve para la reproducción. Entonces destruyen también la fuerza de gestación de las mujeres. Sexto, provocando el aborto, saben abortar. Séptimo, ofreciendo los niños al diablo. Bueno, hay más, esto es un fragmento. Pero para que tengamos presente qué tipo de discursos son, y que en ese momento eran poder legislativo del lenguaje, palabra autorizada. Y vuelvo a decir, a la luz del presente es un delirio.
y de hecho condenan la magia, y sin embargo hay un pensamiento, ahora sí en sentido peyorativo, mágico en ese tipo de relatos. Entonces, por un lado tenemos el Malleus Maleficarum, con toda esa genealogía que les mencionaba. Segundo discurso, ya más de corte biologicista, anatómico, no de tipo demonológico o puritanista, sino bien científico. El libro de Andrés Vesalio, uno de los primeros manuales de anatomía, se publica en 1543. Ahí no solamente hay texto, sino que también hay ilustraciones del esquema corporal anatómico, un esquema corporal anatómico muy similar al que todavía se sigue utilizando. Ahí Tom me está mostrando algunas imágenes que aparecen en el libro de Vesalio. Y allí Vesalio define al cuerpo de la siguiente manera. A partir de la observación principalmente de cadáveres, tengan en cuenta que hasta ese momento abrir cadáveres era algo impensado porque era considerado un sacrilegio. Pero con el auge de lo que se va a convertir en la ciencia moderna, con ese positivismo y con el rol protagónico que empiezan a cobrar las ciencias naturales, se empiezan a abrir los primeros cadáveres. A partir de esa observación, Vesalio construye una representación simbólica que define al cuerpo como conjunto de órganos con relaciones de ensamble meriológico. Lo repito por las dudas. Conjunto de órganos con relaciones de ensamble meriológico. Mere, ese prefijo, significa pertenencia en griego. Entonces, meriológico es que cada órgano tiene un lugar de pertenencia muy específico en la totalidad del cuerpo. No está en cualquier lado, está situado en un lugar en particular, tiene localización simple. Y además de tener una situación particular, tiene una función específica que la va a describir Vesalio. Y que la va a describir en su afán de objetividad, porque él es un científico. Él pertenece al campo de las ciencias duras. Entonces, cuando describe, por ejemplo, al útero como parte del sistema reproductor, y dice que la única función del útero es reproducir, hay algo de lo político que se cuela en su discurso, por más que él intente ganar una objetividad. En esas representaciones del cuerpo, por ejemplo, hay cosas que no aparecen. El clítoris no existe, porque es algo inútil, porque la única función que tiene es el placer. Entonces, ni siquiera está representado en ese esquema corporal. El ano, por ejemplo, es descrito como parte de un sistema excretor. Su única función es excretar. Si alguien usa el ano para otra cosa, entonces será un hereje, alguien disfuncional, alguien anormal. Pero en ese esquema corporal, un cuerpo normativo es aquel que tiene los órganos donde los tiene que tener cumpliendo la función que él describe. Es una lectura del cuerpo, una representación del cuerpo bastante reduccionista, primero porque entiende por cuerpo solamente lo orgánico, es decir, que el límite del cuerpo sería la piel, último órgano, y entonces de la epidermis para afuera no es cuerpo, de la epidermis para adentro sí es cuerpo, es decir, no tiene en cuenta que la epidermis es una superficie porosa, por donde entra y salen cosas, lo cual en el siglo XVII va a ser rebatido sobre todo con la teoría celular. Es decir, él todavía no piensa en términos celulares, sino que solamente habla de lo orgánico, de los órganos, en un sentido más macro. Y luego, el cuerpo que él describe es el cuerpo de un cadáver. Bien podría tener aquí un conjunto de órganos y que ese conjunto de órganos no tenga nada que ver con la vida. Un conjunto de órganos es un cadáver. Él no tiene en cuenta las dimensiones sociales, políticas, económicas, endo- y exoafectivas, que también componen al cuerpo. Y además, su discurso da pie a algo que se va a utilizar mucho durante ese periodo, que es el teatro anatómico. Algunos de los cuerpos que eran perseguidos y capturados iban destinados a servir a la ciencia. Esto significa que se hacían disecciones públicas. Hoy podríamos leer eso como métodos de tortura, pero en ese momento era
un ejercicio científico. No era visto como una tortura, era un método de investigación. Diseccionar un cuerpo, a veces muerto, a veces vivo, en público. Y les decía que en el siglo XVII esto entra en conflicto con la teoría celular porque, como sabrán, a partir de la teoría celular se tiene en cuenta las dimensiones que exceden lo meramente orgánico, inclusive las dimensiones que exceden lo meramente genético. En términos de la teoría celular, no solo somos acumulación hereditaria, sino que somos proliferación celular a partir de la relación con eso que denominamos medio ambiente. Hoy la epigenética se encarga de estudiar sobre todo eso, ¿no? Cómo el cuerpo muta en interacción con el medio ambiente y no solo somos un paquete genético. Vesalio no llegó a tanto, solamente habla del orgánico, pero el problema no es solamente que desencanta el cuerpo y lo vuelve un objeto de estudio, materia inerte, deja de ser el cuerpo un receptáculo de poderes mágicos para convertirse en cosa, en objeto, que un sujeto va a estudiar, que un sujeto autorizado va a estudiar, sino que además eso posibilita prácticas de tortura como el teatro anatómico.